en español, porque quiero que ustedes entiendan cómo clasificar los diferentes tipos de entonaciones. Y me imagino que ya ustedes la conocen porque vieron el video, ¿verdad? Sí, sí, profe, sí. Ok. Entonces hay dos tipos de entonaciones, que está la rising intonation y rising falling intonation. ¿Alguien sabe cómo sabe uno que una oración tiene rising o rising falling? Correcto. Content wording. Por ejemplo, Francis Feo. Cuando viene con el WH question. No me Ok. equivoco. El WH question, entonces sería rising o rising falling. ¿Cuál de las dos? Rising falling. Sí, así mismo es WH question. ¿Qué más? Hay más. A ver si alguien sabe o si tú sabes, Francis Feo. Está Rafael Reynoso, luego está César. Oh, there is, Okay. oh, Perdón. Profe, según lo que Rafa. usted dio, gracias, la rising falling intonation, nosotros la podemos diferenciar porque tienen statement, comandos, y también question with WH, o sea, comienza con WH. Y la rising intonation son preguntas que comienzan con verbos auxiliares como do, will, could, show y otros más. Ok, entonces tenemos WH questions, statements y Comment. Comandos. commands. Ok. Commands. ¿Qué commands significa qué? Si fuésemos a decirlo de una manera más fácil, a ver si alguien sabe. Orden. Ando. ¿Y qué utilizamos para dar orden en inglés? El imperativo. The imperative. Eso sería the imperative. Cada vez que veamos entonces una oración que comience con cualquiera de esas características, o sea, de ese tipo, sabemos que ya es rising falling y rising intonation. Entonces sería que, ¿cómo vamos a identificar las que son de rising intonation? A ver si alguien sabe. Repítala de nuevo, profe, por favor, que no escuche bien. ¿Cómo sabes tú que una oración tiene rising intonation? Cuando comienza con que es verbos auxiliares, profe. Ok. Ok. Entonces, todo lo que comience con auxiliares, ¿verdad? Y cuando una pregunta comienza con auxiliares, ¿qué tipo de pregunta es? A ver si alguien sabe. ¿Qué tipo de pregunta es aquella que comienza con auxiliares? Eso yo no lo dije en el video. Y todas las preguntas que comienzan con auxiliar son yes, no questions. Son preguntas que se pueden responder con un sí o con un no. La WH question no son yes, no questions. Son information request questions. Porque cuando alguien te hace una pregunta
con WH, tú necesitas dar una información o necesitas dar una explicación. Por ejemplo, si alguien te pregunta esto, si alguien te dice, ¿Are you happy? ¿Eso es un yes, no question o un information request? Yes, no question. Un yes, no question, por dos razones. Primero, la pregunta tiene un verbo. En este caso es un verbo, no es un auxiliar, pero que todas las preguntas que son hechas con el verbo to be, todas son yes, no question. Esa es una excepción a la regla, porque aquí to be no es un auxiliar, sino tampoco es una acción. To be no es una acción y por eso es un yes, no question. Si to be aquí no es un auxiliar y tampoco una acción, ¿qué sería entonces? A verb. Bueno, sí, es un verbo, pero no es una acción y tampoco es un auxiliar. No sé. Esa es una Profe, cada vez que usted dice lo más importante, siempre le corta su voz ahí. Repita de nuevo, por favor. Si to be no es un auxiliar y tampoco es una acción, es decir, es un verbo, claro, pero no es una acción. Entonces, ¿qué sería to be aquí? Un raising intonation. Yo le voy- Eso mismo yo iba a decir. Tiro I para was going to pegarla. say that. Bueno, es rising intonation porque nosotros sabemos que es una pregunta que se responde con un sí o con un no. ¿Verdad? Así sabemos, pero yo le digo, pero espérate. Dijimos que las preguntas que comienzan con auxiliares son las de rising intonation, ¿verdad? Pero yo le digo, pero que to be aquí no es un auxiliar, sino que to be es el verbo principal de la acción, el verbo principal de la oración. Quizá yo le esté enredando a ustedes, pero yo no veo que to be sea un auxiliar, pero sí es un yes, no question. ¿Ustedes entienden lo que yo trato de decir? Sí, Yo profe. entendí ahora bien, profe. Sí, Sí. ahora sí, perfectamente. Que el verbo to be es el que está haciendo la acción ahí. Sí, entonces no es un auxiliar. Y dijimos que Sí. aquí, mire, dijimos aquí que los auxiliares, toda pregunta que comience con auxiliar es yes, no question, pero esta es yes, no, pero no comienza con auxiliar. Entonces, Pero, ¿qué sucede aquí? Lo sí. que pasa es, Una excepción, ajá, o sea, dicho Alberto, sería una excepción ahí, fue lo que usted dijo que era una excepción con el verbo to be. si ustedes saben por qué es una excepción, porque si yo te hago una pregunta, José, por ejemplo, tú dices, yo soy José, ¿verdad? Entonces, Cierto. ¿cuál es la acción? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué tú haces para ser José? Esa es la pregunta. Lo que yo soy, Ajá, pues entonces tú no haces nada para ser lo que tú eres. No es necesario, porque tú eres José desde siempre, ¿verdad? sí, Tú no necesitas nada, porque desde que naciste, desde que te pusieron ese nombre, tú eres. Entonces, ser no es una acción. Ser es un estado. Entonces, eso es algo que la gente se olvida, de que los verbos son acciones o estados. Entonces, como aquí to be no es una acción, por eso es una yes, no question, sino que es un estado.
Quizá no sea tan necesario explicárselo, pero yo sé que alguno de ustedes en algún momento va a decir, to be no es un auxiliar. Entonces, ¿por qué el profesor dijo que to be era yes, no? Ya ustedes saben cuál es la razón. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí que muchas personas, los que no, quizás eso yo lo dije en el video, muchas personas que no saben inglés, que se la dan en que saben, se encuentran con alguien. Yo no sé si le ha pasado eso a ustedes, que ustedes han visto que hay uno que se la dan que sabe inglés. Entonces lo buscan para que sirva como traductor y intermediario. Y comienzan a hablar. Y entonces le preguntan a la persona, okay, do you want to go there? Yes. Okay, is she your sister? Yes. Do you like candies? Yes. Okay, where are we going now? Yes. ¿Qué pasa? No diga yes porque fue una pregunta que te hicieron que tú no puedes contestarla con yes or no. Where are we going now? Esa pregunta comienza con WH. Entonces quiere decir que no es un yes, no question. Es una pregunta que tú tienes que dar información. Information required. Profe, yo creo que se frizó mientras usted estaba explicando. Sí, yo Sí, profe, se frizó todo. me estoy dando Todo se cuenta frizó, aquí no se que escuchó nada. me estoy dando cuenta que el internet a mí me está jugando sucio. Vamos a ver, ¿me escuchan mejor ahora? Sí. Sí. Sí, sí. Ok. Lo que quiero decirle es que todas las preguntas que comienzan con WH necesitan una explicación y que no pueden ser respondidas con yes or no. Entonces, la pregunta "Are you happy?" es una pregunta que tiene rising intonation. Mire, lo más sencillo es que usted se aprenda cuáles son las oraciones que tienen rising falling, porque esas son las que más abundan, son un 90% de lo que uno dice. Ya un 10 es rising. Y rising solamente se limita a preguntas. Entonces, lo mejor es aprenderse todas las que son rising falling y cualquiera que no sea rising falling, entonces ya cae aquí, que es una gran minoría. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo vamos a marcar los tonos? Existen 10 tonos, fue que dijimos. 2 tonos. 2. ¿Cuáles son No, esos dos? no. ¿Cuánto? Ah, no. Respóndele, César, ¿cuántos son? Profe, hay 4 tonos. Hay 4 tonos. Normal, Ajá. high, Normal, extra low, high, low. high y eso. Sí. No, ajá. Me confundí, mala mía. Extra high. Ok, tenemos entonces Tranquila, aquí 4 nosotros estamos tonos. para aprender. Claro. Low, normal, high, extra high, ¿verdad? Entonces esos son los tonos que nosotros vamos a marcar en una oración. Porque cuando tú dices una oración, tú en cada palabra utilizas un tono diferente o iguales tonos, dependiendo de lo que tú quieras transmitir. Por ejemplo, los tonos están representados. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué están representados los tonos? ¿Cuál es la representación de los tonos? ¿Cómo se representan a nivel general? A ver si alguien sabe. ¿Cómo son representados los tonos a nivel general? Yo lo leí, profe, en el folleto, pero Ajá. estoy en el aire ahora. ¿Cómo tú sabes? Profe, por Sí. una línea, profe. Ah, ¿qué Por tipo de una línea? línea. Ajá. No, profe. Usted sabe, profe, la que usted dijo en el video, la que son glide and shift. Ajá. Oh, pero un glide y un shift Sí. no es un tono. Yo sé que no es lo mismo. Son Ah, cambios entre los tonos o cambios de tonos.
pero los tonos están representados, todos. Ok. Yo no voy a durar mucho, porque esto ya ustedes lo vieron, pero todos los tonos están representados por una línea horizontal. Todos los tonos están representados por una línea horizontal. Si la línea horizontal está justamente debajo de la palabra, ¿qué tono sería ese? Lord, Vamos a teacher. vamos a utilizar esta oración. No, una sola palabra yo voy a utilizar, una sola. Vamos a utilizar la misma palabra porque ustedes vieron eso. Eso es simplemente ya un repaso de lo que de lo que ustedes vieron en el video. Entonces, tenemos aquí la palabra Alberto. Y bueno, aquí va a ser difícil que yo pueda hacerlo porque por la división entre las líneas, las divisiones que hay, déjenme ver si puedo hacerlo con esto. Por ejemplo, aquí, si yo tengo, escúchame que se me zafó, si yo tengo esto, si tengo esto aquí, y luego tengo esto acá, y tengo esto aquí. Yo sé que hice la palabra un poco cerca, pero imagino que ustedes tienen ya el conocimiento de lo que yo estoy tratando de explicar. Miren, el low tone, que es este, ¿verdad? Sí. Presenta con una línea justamente debajo de la palabra. Luego tenemos perdón, ¿por qué no me corrigen ustedes? Tienen que corregirme. El normal tone. Normal tone es una línea justamente debajo de la palabra. Luego, el low tone es una línea con un poco de distancia debajo de la palabra, como ustedes pueden ver aquí. Lo mismo sucede con el high y el extra high, que es todo lo opuesto. Una línea justamente por encima de la palabra sería el high tone y una línea a distancia por encima de la palabra sería el extra high tone. Entonces ya ustedes vieron eso. Repito, todos los tonos están representados por una línea horizontal, la cual viene en diferentes posiciones en la palabra. Sabemos cuál es el tono dependiendo de la posición. Si está justamente debajo, normal tone. Si está a una distancia debajo, low tone. Si está justamente encima, sería el high tone. Y si está a una distancia por encima, extra high. El glide es distinto a esto, porque el glide se representa con una línea vertical. Y esa línea vertical sucede entre sílabas o entre palabras. ¿No me van a corregir? ¿Quién me corrige? A ver si alguien me quiere corregir lo que yo... A ver dónde... En lo que usted dijo, Ajá. Ahora aquí en el glide, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es mi error? ah, No, profe, lo que pasa es que ahí en el glide usted debe continuar porque solamente se encierra la Entonces, palabra que si yo son hice esta, content words. si yo hice esta línea vertical, ¿eso es un glide o qué? No, ahí es ¿Cómo se un... llama? ¿Cómo se llama esa línea? ¿Cómo se llama esa línea ese es vertical? Esta. Shift, línea vertical. Una línea curva se llama. glide. Ok. Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre un shift y un glide? Sencillo, mira. Dos diferencias. Shift, una línea vertical, la cual sucede entre sílabas o entre palabras. Glide es una línea curva, la cual sucede en la misma sílaba. Esa es la diferencia. Un cambio de tono que sucede en una misma sílaba. Pero eso ya ustedes lo manejan. También Dime. otra cosita, que el glide solo se usa en Rising Falling Intonation. Sí, glide solamente es utilizado en rising falling, dice nuestro compañero, así es, y el shift ya es utilizado en ambos tipos de entonación. Vamos a irnos de ahí, porque yo sé que ustedes manejan esto. Yo me voy a ir de ahí y, ok, déjame borrar todo lo que escribí aquí. Yo me voy a ir de ahí y vamos a hacer, vamos a ver si me deja borrar. Vamos a marcar los tonos. Vamos a marcar los tonos. Para marcar los tonos hay 4 pasos que ya ustedes lo vieron. Yo voy a poner aquí una oración, por ejemplo. Primera oración, voy a dejar un espacio para poder marcar los tonos. Vamos a poner solamente 3 por ahora para ver qué pasa aquí. Yo voy a tratar porque ustedes ya... Aquí tenemos 3 oraciones. Tenemos primero, she is the best. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber antes de comenzar a marcar el tono o los tonos? A ver si alguien sabe. ¿Qué es lo primero que debemos saber aquí? O sea, profe, lo que debemos saber es lo que es la oración, si es rising intonation o otra. Rising, falling. Bien, ese es el primer paso. Ahora, Exacto. Dino, Rafael, ¿qué tú crees? José, perdón. ¿Tú crees que eso es rising o rising falling? La número 1. Yo creo que es rising falling. Rising falling. Entonces la pregunta es ¿por qué es rising falling? Porque no empiezan realmente con un auxiliar. Porque no comienza con un auxiliar. Excelente. Muy bien, muy bien. Y si no comienza con un auxiliar, quiere decir que no es una pregunta, ¿verdad? Y si no Sí. es una pregunta, entonces tiene que ser o un statement o un command. Sí. Statement y commands son parte de rising falling. Entonces, ¿qué tipo de oración es esa? Sabemos que es rising falling, sabemos que no es una pregunta, no es WH question. Entonces, ¿qué tipo sería? ¿Sería un command o sería un statement? Statement, no. Un statement. Señores, todo Sí, lo un que se statement. diga, escuchen bien, un statement es todo lo que se diga que no sea una pregunta. Puede que sea una afirmación, puede que sea una negación, ¿verdad? Son statements. I love her, I don't love her, no importa si es positivo o negativo, eso es un statement. Cualquier cosa que se diga que no sea una pregunta se llama statement, en este caso de fonética. Entonces, ¿qué hacemos? Segundo paso, ¿cuál sería el segundo paso? Ya sabemos nosotros, déjame ponerlo ahí entre paréntesis, que esto es rising falling, ¿verdad? Para tenerlo en mente. Tenemos el primer paso. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso para marcar en los tonos? Identificar, profe, ver por el último content word en la oración. Ok, entonces vamos a Buscar el buscar cuál es content el word en la último oración. content word en la oración. Para tú saber eso, tú necesitas haber interiorizado la lección número 4 que te detalla qué palabra es content y qué palabra es function y su nombre gramatical. Entonces vamos a buscar aquí, ¿cuál es el último content word en esa oración?
The best teacher. Best. Best. Recuérdate que the best son dos palabras. Profe, best. Best, ok. Yeah, Best best. es el último content word. La pregunta es, Sí, ¿por qué? ¿Por qué ustedes dicen que es content word? porque es un adverbio, profe. ¿Un qué? Un adjetivo, profe. Un adjetivo. Y los adjetivos son palabras que hacen qué. ¿Cuál es la función de Que los le, adjetivos? que le dan la cualidad del sustantivo. Bien, entonces estamos hablando de ella, ¿verdad? Calificar las personas. Bien, yo, ok, sí, sí. Estamos hablando de ella y estamos diciendo una característica, una información acerca de ella, que es la mejor. Entonces, mejor es un adjetivo, por eso es content word. Bien, ya tenemos los dos primeros pasos. Tipo de intonation, último content word, y el tercer paso sería ¿cuál? Ver los tonos. Sí. ¿Seguro? Ahora No, yo, profe. ¿cómo comienzo? ¿Cómo comienzo a marcar la oración? Porque ya yo sé que es rising, falling. No, profe. Ah, haciendo la raya, profe. ¿Cuál Comenzando la raya? raya. ¿Cuál raya? Usted sabe, profe, La, un Si glide, es profe. un shift o Un, un glide. Sí, yo un sé, shift, yo lo digo. sé. Yo sé todo lo que ustedes me están diciendo. Un shift. Pero, ¿cómo comienzo? Díganme. Ya yo, porque yo quiero marcar los tonos. Ya yo sé que rising, falling. Ya yo sé cuál es el último content word. Entonces, ¿qué hago? Profe, a ver si mi dolor de pecho me deja. Oiga, Ajá. un ejemplo, el shift usted lo hace una raya vertical Sí. cuando es en medio de sílabas, ¿verdad? Ujú. Y el glide lo hace cuando es con una sílaba completa. Sí. Y entonces, ¿dónde pongo el glide? ¿Es shift o glide que tengo que poner? ¿Dónde lo pongo? ¿Cómo comienzo a marcar? eh, Profe, usted comienza marcando, en primer lugar, haciendo una raya. Sí, ¿qué tipo de Y raya? Diagonal. separando un Ok, tono ya del otro comencé. entre sílabas. Ya No, comencé. No, diagonal. profe, no. horizontal. Yo pienso que esa vertical, perdón, ahí, primero. Ah, no, pues yo estoy. Una raya, Una una raya raya. vertical, profe. Ok, una raya Vertical. vertical. Pero no encima de chi. ¿Y encima de dónde? Pero espérese, Vertical. Tiene que espérese, profe. dividir. Debajo, Comencé. profe. No, La vertical va no, entre profe. palabras. Pero ese vertical, Entre míralo palabras, ahí, profe. eso es No, así vertical. no. No, profe, no. No, profe. Así no. Profe. Ajá. Debajo de ¿Y lo que es la oración o cómo el se llama comando, esa profe. raya que va debajo? ¿Qué tipo de raya es esa? Horizontal. Horizontal. Bien. Entonces, miren, para que usted no tenga que estar hablando de raya horizontal, porque ahora hay un problema. Yo le dije a ustedes que todos los tonos comienzan o se representan con una línea horizontal. Entonces, ¿cuál es la línea horizontal que voy a poner? Porque dependiendo de dónde la ponga, entonces sería un tono distinto. Sería normal. Oh, entonces comienzo con Normal. normal tone. Ok, comencé. Dime ahora, ¿dónde me paro? Voy a comenzar. ¿Dónde me paro? Comencé. Dele. Llegué hasta Sí, la E. Sí, sí, pero dime hasta diga, dónde. profe. Hasta ahí. Hasta ahí, me paré. Ahora, ¿qué No, no, hago aquí? no, profe, hasta ahí no, profe. Pero fue hasta ahí que me Tiene dijeron. que seguir, profe. ¿Hasta dónde? No, profe. Hasta el artículo D. Ok, hasta D. Ok. Ah, me paré aquí. ¿Qué hago ahora? Sí, ahí. Entonces, sí, ahí tiene que hacer lo que es el shift, Un subiendo shift. lo que es el content word. Un Sí, shift. Ok. subiendo, Hice el shift. suba, profe. Ok. ¿Y ahora qué hago?
Usted sabe, profe, siga derecho. Sigo derecho. Ok. Si Sí, sigo derecho, sí. ¿cómo se llama ese tipo Aquí, de entonación? espérese. Slide. No. Si Claro. sigo derecho, ¿cómo se llama No, ese profe. tipo de entonación que yo marqué? High. No, es No. decir, no el tono, sino la entonación Rising completa. intonation. Rising intonation, profe. Rising Rising. intonation. Pero ¿qué dijimos al principio? Si sigue ¿Qué era? derecho, Nice. un Rising rising falling. falling. O Por eso, entonces quiere profe. decir que hay algo que está mal. Entonces hay que borrar eso. Ahora, Eh, ¿qué hay que hacer aquí? Sería un glide. Un glide, eso es lo que va ahí, un glide. ¿Por qué un glide? Porque, Ya dijimos que glide sí, solamente se sí, ya yo sé, utiliza en profe. rising falling. claro, miren por qué se usó un glide. Yo le voy a explicar por qué. Se usa un glide porque estamos trabajando en rising, falling intonation. Entonces tenemos un problema. El problema que hay es que la última palabra de la oración es el content word. No podemos hacer un shift porque esa palabra tiene una sola sílaba. Y los shifts, alguien dijo que suceden entre sílabas. Como no hay dos sílabas, una para darle high tone y otra para darle low tone, lo que se hace es que se da el high tone, mírenlo aquí, y el low tone, mírenlo aquí, en la misma sílaba, y por eso se llama glide, porque se da el tono alto y el tono bajo en la misma sílaba o en la misma palabra, en este caso, que es monosílaba. Sí, Si no profe, sí, entienden, profe. si no Estamos entienden claramente bien, en si eso. no entienden bien, préstenle atención a la oración número 2 que yo voy a enseñarle acá. Entonces, algunos de ustedes que me digan qué hago aquí, denme los pasos, díganme qué tipo de entonación tiene, cuál es el último content word, cómo comienzo marcando y qué hago al final. A ver si alguien me dice. Bien, En la profe, es número 2, profe. rising intonation. Ok, alguien dijo rising intonation. ¿Quién dice lo contrario? ¿Y por qué lo contrario es eso? Un momento. Espérese, profe. Ok, la pregunta es sencilla. ¿Esa pregunta se responde con sí o no? No. No. Entonces, si no se responde con sí o no, ¿qué tipo de pregunta es? Rising Ajá. falling. Rising falling, porque comienza Con WH. ¿Tiene WH, César? exactamente. Claro, Exactamente, mira. sí. Tiene la W ahí y tiene la H, Sí, aunque no comienza sí. así. Ok, pues Exactamente, sí. entonces, profe, para la próxima diga que la WH no importa el orden donde esté. Pero en ningún momento dijimos que tenía que estar adelante. No, pero usted tiene que decirlo como quiera. Otra WH forma, words. teacher, de darse cuenta sería como usted dijo anteriormente, que debe de dar una explicación, no solamente sí o no. ¿Verdad? Porque aquí te dice, how are you? Tú no dices yes y no dices no. Tú dices, I am fine, I am not good, I am okay. Entonces quiere decir que esta pregunta es un information request y por eso es rising falling. Ok, entonces ahora, ¿cuál es la última palabra que es content word? ¿O cuál es la última palabra en la oración que sea el último content word? Porque en una oración pueden haber más de un content word, pero nosotros nos enfocamos en la última palabra que sea content word en la oración. No la última palabra de la oración, la última palabra que sea content word. A ver, Bueno, profe. una pregunta, ¿cuántos content word tenemos en la segunda oración? Tenemos dos, profe. Ahí hay. No, ahí hay uno. Hay uno. Una. ¿Y cuál es esa? You, porque es un personal pronoun.
Ok, ¿por eso es content o es function? ¿Cuál de las dos? Ese content word. Function. Pero dijimos que todos los pronombres son function. Todos, sin ninguna excepción. Ah, sí. Sí, my bad, teacher. I'm so sorry. Entonces, tenemos dos, mírenlo aquí, tenemos dos content words, how and are. Yeah. How porque es un interrogativo y are que es un verbo. Es un verbo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Aunque tenemos dos content words, siempre nos vamos a fijar en la última content word de la oración. Y la última content word aquí es are. ¿Cuál es el paso que yo debo seguir ahora? Yo sé que rising, falling, yo sé que are es el último content word, y ahora ¿qué hago? Marcar los tonos, teacher. ¿Cómo comienzo? Empieza con una línea horizontal. No es eso. Dime, ¿cómo comienzo? ¿Con qué tono? Porque es los tonos que vamos a marcar. ¿Cuál es el tono que tengo que marcar? Yo sé que todos los Un tonos... normal. Ok, Normal tone. yo sé que todos los tonos, al igual que ustedes, que todos los tonos son líneas horizontales. Ahora, si tú me dices que comience con normal tone, ya yo sé cuál es la línea del normal tone. Si me dices que comience con high tone, yo sé cuál es la línea de high tone. Entonces, ¿con qué comienzo aquí? High tone. ¿Con el high o con el normal? Yo pienso que con el high, High. Normal. ¿Y por qué sería high? yo no ¿Qué sé. pregunta? Ah, miren, en el video, Profe, ya te esta mujer con en el video yo les explicaba que siempre, vamos a esperar que el internet se arregle, que veo que tiene problemas. Yo le explicaba que siempre se comienza con el normal tone. Luego de que tú encontraste cuál es el último content word, tú comienzas con el low tone, con el normal tone siempre. Y le da para allá con normal tone hasta que tú encuentres esa content word que tú identificaste. Entonces, aquí yo encontré mi content word, que es are. ¿Qué hago ahora? El glide, teacher. Un glide, pero recuerda que el glide solamente se usa cuando la última palabra de la oración es la última content word, pero aquí yo tengo una palabra que no es content word. Esta es function. How are you? Sería el chief, entonces, chief. Profe, yo voy a resolver eso ahora, profe. Deme la oportunidad para que usted vea. Dime, César, y después vamos a dársela a... Espérese. Ajá. Sí, dame apagar tu televisión. Ya. Mire, profe, exactamente como usted dice, se comienza con el normal tone, ¿verdad? Siempre. Entonces, lo que se hace es encerrar el siguiente content word que usted ve, haciéndole lo que es un glide. un shift, no, Ok. glide, no, un shift. Entonces, todo lo que sigue, se sigue en una línea recta, como anteriormente no pasó ahorita. Pero una pregunta, César. ¿Nosotros estamos trabajando aquí con rising intonation o con rising falling en esa oración? Rising intonation, profe. Pero Entonces dijimos, lo que se hace en rising intonation es que se sigue la línea. pero dijimos que esto es rising falling, porque es una pregunta que no comenzó con auxiliar. Ok, wow, Dios mío. Ok, siga, profe. Solorín, relevo, yo Casey. No, vamos a dejar yo Casey, que yo Casey hace rato que quiere hablar. Yo Casey, dime entonces, ¿qué hago aquí? Si yo Casey nos responde, seguimos con Rafael. Bueno, empezamos con el normal tone. Entonces, como la última function o content, profe. Sí, pero mira, espera. Ok. Sí, como la última content, sí. Se encontró la última content.
De ahí en adelante tenemos que utilizar otro tono. Sí, pero dime qué tono es que le voy a dar al content word. ¿Cuál es? En ese caso puede ser, debe ser un high tone, ¿Por qué? ¿Por qué? porque encontramos ya la última content word. Sí, pero ok, la encontramos. Pero ¿por qué lleva high tone la content word? Eso no es solamente para ti, para cualquiera que quiera responder. ¿Por qué los content words llevan high tone? Porque el final es el final de la oración. No, hay una razón que ustedes la vieron en el capítulo Profe, 4. porque hay que enfatizar, ¿no? Sí, es para enfatizar, pero hay una razón por la cual los content words llevan high tone. Le olvidó. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la característica de los content words? Yo se la digo, profe, Dime. porque son stress. Que son stressed. Y si son stressed, quiere decir que suenan más que las otras. Y si suenan más que las otras, quiere decir que ellas tienen high tone y no normal ni low. Esa es la razón por la cual siempre buscamos el content word, porque esa es la que lleva el tono más alto. Entonces, ¿qué hacemos en R? Hacemos esto. Excúsenme que aquí sale así distorsionado, porque usted sabe que es los nervios, sistema nervioso mío. Pero eso es un shift que va ahí, ¿verdad? Eso es un shift. Ustedes saben que es una línea vertical. Ok, ya le di mi high tone a mi content word. La que sigue es un function word. ¿Qué hago con eso? Se cambia de tono. Bajo la línea, profe. Baja la línea, pero oigan, díganme qué tono es que yo le voy. Se le da un extra high tone. Está bien, pero Esa escuche, ya nosotros somos profesionales en esto, ya ustedes no son principiantes. Cuando hablemos de poner línea, no hablen de línea ya sabemos que la línea son los tonos. Ustedes me dicen si es low tone, si es high tone, si es extra high, y yo hago la línea, olvídense de la línea. Low tone. Low tone, ¿verdad? Entonces, digo low tone, yo tengo que hacer un shift para hacer el cambio de tono. Bajo más que el tono normal, miren la diferencia. Justamente debajo en normal tone, una distancia debajo, low tone. Y aquí tengo mi tono marcado. Y aquí tengo rising, que significa ir para arriba, high tone, mírenlo ahí. Y falling, que significa caer. Yo subí en el content word y bajé en el function word. Y ahí se cumple lo de rising. Miren, rising, falling. Lo mismo sucedió aquí en el shift que en el like hicimos. Aquí subió, miren, rising, y aquí bajó, mire, por debajo del normal tone. Mire dónde terminó, falling. Es decir, que si tú en el examen o en cualquier cosa, yo te digo, o en el trabajo que vamos a hacer ahora, después de esto, yo te digo, marca los tonos, y tú vienes en esta oración y me haces lo siguiente. Tú comenzaste bien, le diste el tono bien aquí, pero aquí tú vienes y en lugar de darle el low tone, tú me le das ese tono ahí. Eso está malo, porque tú le diste un normal tone y debió ser un low que se identifica por la posición donde está la línea horizontal, que debería estar aquí abajo. Lo mismo pasa Una pregunta, con eso. teacher. Ajá. ¿No se podría identificar también porque hay un function y es on stress? Sí, on stress. Mira, lo que pasa es que como estamos trabajando con rising falling, sube y baja, tiene que subir high tone y tiene que bajar al low tone. No puede quedarse en normal. Entonces, normalmente las palabras que son function tienen el tono bajito, que es el low tone. Tú tienes razón en lo que estás diciendo. Antes de irnos a la siguiente, yo quiero
yo quiero darle una oración más. Una oración más. Quiero que ustedes vean. Esto yo creo que no me va. Sí, quiero que ustedes vean. Voy a borrar esa oración y quiero que ustedes vean otra. Otra. Que va a ser who is esta oración. Un poco especial también. Y yo quiero que ustedes me digan cuál es la entonación que lleva. Rising o rising falling. Rising falling. Rising Falling. Rising falling. Se Todo el mundo cortó. sabe Comienza que- con doble H. Repítalo. Sí, todo el mundo sabe que comienza con WH, que es una pregunta que no se responde con un yes o con un no. Y eso, ¿no? Ajá. Yes Sí. or no. Sí. Entonces, yo podría también cambiar esto para que no se vea que sean preguntas todas. A veces cuando uno da una orden, por ejemplo, que yo te digo a ti, tell Alberto to come here. Y tú dices, no, you tell Alberto, como rectificando. No, dile tú. Tenemos aquí esta oración. Esta oración podría parecer que es un statement. Pero esta oración, le estoy dando el contexto, es Contain. una orden. Comments. Y eso es una orden. Yo se lo estoy diciendo porque como no hay ningún contexto ahí, por eso ustedes no van a saber, pero le estoy diciendo qué sucedió. Una persona le dijo, tell Alberto to come here. La persona se niega y le dice, no, you tell Alberto. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos un command, entonces el command va con rising falling, ¿verdad? Bien. No, sin importar si es pregunta, si es command, etcétera, etcétera, siempre comenzamos con qué tono? Normally. Normal. Normal. Normal tone. ¿Y dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? En el Donde último. encontremos la primera content. La primera No, la content. última. La última content. La Ok. última. Ok. La última content word en la oración. ¿Y cuál es la última content word en esta oración? El verbo. ¿Bien? Al, Tell. Tell, ok, tell. Entonces, ¿qué es Alberto a nivel gramatical? ¿Cómo se llama esta palabra? un Albert. adjetivo, profe. Un adjetivo, pero un No. adjetivo, Un nombre. un nombre. No. Alberto es un nombre. No. Sí, profe, una. Oh, Noun. ok. ¿Y los nouns son content o function? Fashion. Segura. Todos los Content. nombres. Son Yo todos estoy los pensando content words. en no estoy segura. Content, teacher. Porque todos los nombres tienen definición. ¿Quién es Alberto? El profesor. ¿Quién es Alberto? Un hombre. ¿Quién es Alberto? Un padre, un hermano, alguien que no es una mujer en este caso. Entonces, tiene definición. Todos los nombres son content word. Por eso yo le decía que tienes que estudiar muy bien la lección número 4, que te dice qué es content y qué es function. Porque todo lo que viene de ahí para adelante, si tú no lo manejas, te va a salir mal. Entonces, yo comienzo con mi normal tone y me paro en Alberto. ¿Y ahora qué hago? Glide. Like. Ujú. ¿Cuándo se usa un glide? Alguien que me repita, a ver si entendió lo que yo dije ahorita. ¿Cuándo se usa un glide? Yo. Cuando, teacher, cuando usamos el glide, cuando el conte está de último en la oración, en el enunciado o la oración. Sí. Miren, aquí se distorsionó un poco. Yo creo que fue por el movimiento de la pantalla, pero ustedes saben dónde que eso va. Déjame ver qué fue lo que pasó aquí.
No sé, parece que se me movió. Oh, ok, ya veo, ya veo. Vamos a ver si puedo arreglarlo. Ok, ahí está. Ahora sí. Déjame borrar lo que puse aquí. Lo borro aquí, vamos a arreglar eso. Ah, se volvió a mover. Bueno, ustedes saben ya. Ustedes saben que parece que se me está moviendo la página y no quiero que ustedes se confundan. Vamos a ver si me deja ahí. Ok, ahí me dejó. Vamos a ver qué pasa aquí ahora. Ok. Entonces comencé aquí. Aquí me dicen ustedes que hagan un glide, pero la pregunta es ¿por qué? Porque el conte está de último, teacher. Ok, perfecto. Es una buena explicación. Yo, Andri, dime. Usted dijo ahorita que siempre que el content esté de último, sería un glide. Si está en Sí, medio, solamente cambiaría de tono. sí. Pero se le olvidó una cosa muy importante que yo le dije a ustedes. Francis Feo. El glide tiene... Ah, ¿dónde está el micrófono? ¿Me están escuchando? Ajá, claro que sí. Que el glide tiene más de una sílaba. No sería lo contrario. Ah, que tiene una sola sílaba. ¿Cómo? Ah, Sí. yo Por escuché que nada más. ejemplo, para usar un glide, el último content word, que es la última palabra de la oración, necesita tener una sola sílaba. Porque Sí, profe. ustedes saben que los shifts suceden entre sílabas o entre palabras. Por ejemplo, mírenlo aquí. Nosotros tenemos are y tenemos you. Are es una palabra, you es otra palabra. Entre esas dos palabras usamos un shift, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en Alberto? ¿Cuántas Sí. sílabas tiene la palabra Alberto? 3. Pues Es claro, profe, ahora mismo le 3. decimos eso. tres, ¿verdad? Profe, Entonces, Sí. aquí vamos a usar sí. un shift o vamos a usar un glide. Un cheese. Un shift, pero ahora tenemos que saber dónde usar el Después, Un shift. chiste, profe. en la L, Sí, profe. profe. ¿Y por Subimos qué? la L. Ajá, ajá. Luego, bueno, Profe, le en damos la primera sílaba, profe. En la primera sílaba. ¿Y por qué no Sí, exactamente. ¿Cómo fue, profe? por qué no en la segunda? porque Bueno, es por profe, palabra. usted lo dijo muy claro, profe. Ajá. Oigan, profe. Porque se le da el primer tono a la primera sílaba y el resto es un falling. Eso fue lo que te dijo, profe, en el video Seguro, tuyo. porque mira, aquí Sí. no sucedió eso. Aquí son palabras. Siempre se le da cuando las palabras tengan más de una sílaba. Cuando las palabras tengan más de una sílaba, siempre se le va a dar el low tone a la última. Por ejemplo, tenemos aquí esto y cortamos aquí. A la última sílaba es que se le da el low tone. No importa cuántas sílabas tenga la palabra, usted busca la última sílaba y le da el low tone a esa última y le da el high tone a las anteriores. Clarinete, profe, clarinete. Yo lo que le dije fue lo contrario. Sí. Que yo Entonces, lo que dije miren, fue, le acabo de explicar las tres maneras sí, que hay en rising, falling intonation. Cuando se usa un high, cuando se usa un shift entre palabras y cuando se usa un shift en una misma palabra, pero entre sílabas. No confundan un shift con un glide. El glide solo se usa
cuando la última palabra es content word y es monosílaba. Es decir, que solamente tiene una sola sílaba. Bien. Ok, voy a borrar aquí entonces y le voy a dar una oración bien rápida antes de que pasemos a rising intonation y terminemos ahí. Le voy a dar una sola oración. Mírenla aquí. Y esa oración es I speak English. Entonces, pregunta número 1. ¿Eso es rising o rising falling? Rising Falling. Rising falling, teacher. Rising falling, profe. Es un Bien. statement. Bien. ¿Cuál es el último content word ahí? English. English. ¿Cuántos content words hay en esa oración? Hay dos content word, profe. Hay Dos, dos content words. Sí. Speak en English. Bien. En esta oración, ¿yo voy a usar shift o voy a usar glide en la última content word? ¿Puedes repetir, teacher? ¿Cuál? Ok, te voy a repetir de la pregunta anterior. ¿Cuál es el último content word? English. ¿Cuántas sílabas tiene English? 2. ¿Uso glide o uso shift? Chief. Ok. ¿Dónde pongo el shift? En la palabra. ¿Cuál sílaba tiene el high tone? En. Claro, teacher. Dos sílabas. Tú me dijiste que es English, ¿verdad? English. Entonces, ponemos el high tone en la primera, y ponemos el low tone en la segunda, glish. Entonces, eso quedaría de la siguiente forma. Quedaría Ahí. Bien, teacher. bien. Déjame darle otra y terminamos con eso ahí. Ejemplo. She doesn't talk to John. ¿Eso es rising o rising falling? Rising falling. Rising falling. ¿Y Eso cuál es rising el falling, último profe. content word? John. John. ¿Y cuántas sílabas tiene John? Una. ¿Uso glide o shift? Una, profe. Sí. Un glide, profe. Ok. Uso glide porque es una sola, dijeron ustedes. Comienzo normal, me paro en el último content word, subo el tono, bajo en la misma palabra. Y ahí tengo el tono marcado. Ahí. Sí. La lotería. Entonces, déjame. Sí, aquí en la casa. Voy a terminarle con rising intonation y vamos a dar un par de ejemplos distintos. El ejemplo número 1 es would you go with me? Primera oración. Segunda oración. Can you come tomorrow? La última oración sería, vamos a ver qué hay aquí. Déjame revisar.
was. ¿Qué pasa? Does she want that? Ok, entonces aquí tenemos 3 oraciones, ¿verdad? Todas las oraciones que están aquí son preguntas y todas esas preguntas comienzan con ¿qué? Auxiliares. Auxiliares. Y todas las preguntas comienzan a... Verbo auxiliar. Son ¿de qué tipo de entonación? Rising intonation. Rising intonation. Rising intonation. Rising, falling, como yo le explicaba ahorita, significa rising, falling, ¿verdad? Pero eso no es lo que estamos trabajando ahora. Ahora estamos trabajando rising. Quiere decir que siempre va hacia arriba, nunca baja. Rising intonation. Ok. Entonces, ahora todos sabemos que esto es rising intonation. En la primera oración, ¿cuál sería la última content word? Me. Me es un pronombre y dijimos Repita de nuevo, profe, por function. favor. Yes. Okay, so go. Go, sí. Entonces yo comienzo con el normal tone, ¿verdad? Yeah. Go, ¿y qué hago ahora? Agree. Shift. Vertical. No, es un glitch. Digan ustedes, ¿qué hago ahora? No, shift. Profe, Shift. ahí, Shift, teacher. Hago un glide, hago un shift, ¿qué hago? Shift. Shift. Un shift, ¿ok? No puede ser glide, profe, porque glide solo se usa en rising falling. Bueno. exactamente. Ya, Entonces, no puede negar que se está juntando conmigo. es decir, que tú ibas a decir eso, por él lo dijo primero. Sí, profe. Entonces, ¿qué hago ahora? Ya yo hice mi shift. Siga derecho, profe, como la recta de Moca. Es decir, ¿qué tono le doy? Le da high El teacher. high tone, High profe. teacher. Ok, high tone hasta el final. Ups, ¿qué fue esto? Le doy entonces el high tone hasta el final. Y ahí terminé. Porque tú encuentras el último content word en la oración que tiene rising intonation, tú le das high tone a esa palabra y todo lo que siga va con el high tone. Porque recuerden, estamos en rising, es decir, que luego de encontrar ese último content word, todo lo que sigue lleva el rising, no el rising, el high tone, mejor dicho. Segunda oración. Sabemos que rising intonation. Tenemos ahí un par de content words, pero la última es Tomorrow. tomorrow. ¿Y por qué tomorrow es el último content word? ¿Qué es? Es un adjetivo. Un adjetivo. ¿Y qué define? Por ejemplo, si yo digo Alberto is tomorrow o María is tomorrow, ¿qué yo estoy diciendo? Que le dando información. Profe, que eso no, ¿Pero cuál Eso no información? es un adjetivo. eso no es un adjetivo, profe. Es un Oh. adverbio de tiempo, profe. Oh. Es un adverbio de tiempo. Ok. Ustedes saben que esa palabra tiene 2 funciones. No, profe, pero dígale usted, profe. Primero, dijo alguien que es un adverbio de tiempo, porque te ayuda a medir el tiempo, ¿verdad? Eso define cuándo una acción va a suceder. Pero también eso es un nombre. ¿Saben por qué es un nombre? Es el nombre que tiene el día después de hoy. ¿Qué es? Ok, profe, pero espérese, profe. Porque alguna vez usted se va muy fácil.
déjeme copiar esto aquí de una vez, son códigos buenos. La mayoría de la gente es una bebé de tiempo, sí, todo el mundo lo conoce así, pero también es un nombre. Bueno, entonces, ¿qué hago aquí? Comienzo normal, marqué, hice un shift, como ustedes me dijeron, y ahora ¿qué hago? Hi. Hi, Tom. Hi. Le das Hi, high tone how are you? hasta el Hi, final. how are you? De más fácil. Termino aquí entonces. Does she want that? Yo sé que rising intonation. Yo sé que el último content word es ¿cuál? One. That. That. One. One, el verbo. That es un pronombre. Un pronombre relativo, profe. Oh, oye, César, tú estás en eso. No, es demostrativo. No. ¿Por qué no es demostrativo, César? Dile. Pero, profe, eso es algo que no está enseñando nada ahí, solamente algo relativo de lo que se Sí, estaba hablando, de profe. lo que se estaba hablando, por eso se llama pronombre. Y para hacer un pronombre demostrativo, ¿qué necesitaría? Ajá, profe, un adjetivo. No, acuérdate, No, Un nombre. pronombre. Y los pronombres, ¿qué es lo que se hace con ellos? ¿Qué hay al frente de los pronombres siempre? Por ejemplo, I, you, he, she, ¿qué hay siempre al frente de ellos? Un verbo. Verbo. Entonces ahí necesitamos un verbo para que sea demostrativo. Por ejemplo, Sí. that is. That works. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos normal. Encontré mi último content word. Le di mi shift. ¿Y qué hago ahora? Hay to. Eh, Al final. Hi, Tom. Ya terminé. ¿Ya? ¿Eso era? Ok, entonces. me ponga la Siempre pizarra de en nuevo, el profe. calling. Pro- Dime, tú tienes una pregunta ahora, Ahora Francisco. sí, ya, profe. Estamos en el Sí. momento de preguntas porque ya vamos a cerrar. Tenemos una hora. No, Va a ser bien largo. entonces, siempre en el rising falling, siempre Ujú. se va a poner el glide o el shift, cualquiera de las dos. Glide or shift, sí. Yes, glide or shift. Y en rising, ¿cómo es? Intonation. La otra. Rising intonation. Yeah. En rising intonation solo es el glide. Solamente es el shift en realidad. El shift, sí, el shift. Sí. Una, Ok. una cosa es glide y otra cosa es shift. Glide es que sube y baja una línea curva. Shift es la línea vertical. Mire, profe, sinceramente que cuando yo comencé a estudiar esta carrera a mí me gusta mucho. Y Ajá. yo decía aquí en mi casa, papi, mami, es una papita. Pero esto nunca se para, profe. Esto es igual que la medicina. De verdad que sí. Sí, Es que no. sí, es así. A ver si alguien tiene alguna otra pregunta antes de que terminemos. Tengo una, pero ya sería fuera de materia. Oh, ¿cuándo es el examen final? No. Respecto al próximo periodo de septiembre-diciembre, ¿seguirá siendo virtual o hay planes de que empiecen clases presenciales? Bueno, yo te voy a decir la verdad como yo lo veo. Como yo lo veo, el siguiente ciclo va a comenzar virtual. Porque el número de contagios del COVID no ha disminuido, al contrario, ha seguido igual y en aumento. Y proyecciones que hay es que comience virtual. Si encuentran la vacuna, ya de aquí a, no sé, noviembre, diciembre, quizá ya ahí sí comiencen con los trámites de hacerlo de manera presencial, pero
Ahora no va a poder Se toma su tiempo. sí. Bueno, profe, sinceramente, de mi parte, eso es para mí como si no existiera, porque es que yo estoy viviendo igualito, profe, como nada, porque dígame, ya yo no veo ni las noticias, ya, igual que antes, ya yo no le doy Sí, mente a eso ya. sí, sí. Y es que si ustedes se acostumbran a trabajar online y aprenden a trabajar online, después nunca van a querer trabajar presencial. Ok. Teacher, Yo una por un pregunta. lado, profe, quisiera tomar Una pregunta, Teacher las Alberto. clases presenciales, Sí. es mejor por un lado, profe. Yo vi que usted presentó la nota en inglés 6. ¿Usted la va a presentar igual aquí o no? Pero y eso, por eso yo lo presenté la semana pasada, ¿no? No, profe, usted no ha Yo no me presentado acuerdo que haya fonética, no. presentado. No, ah, no dio clase. Oh, ok, ok, vamos a ver. ¿Dónde está? Mírenlo aquí. Esto es. Imagino que ustedes lo están viendo. Está, déjame dar un segundo aquí. Espera. Ahí sí lo pueden ver bien. Entonces, aquí está, falta esta lección, que es la que tengo que corregir ahora, que yo le puse, creo yo, que esta es la lección de Writing Intonation, tengo que corregirlo. Ya de mañana en adelante le voy a poner el Mark the Tones, que eso era lo que le estaba explicando. Aquí va a haber un ejercicio que vale 5 puntos para que ustedes marquen los tonos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ustedes entonces van a tener que hacer las oraciones en una hoja para que se la fácil. Yo le voy a poner las oraciones en la plataforma, usted la copia en una hoja, deje suficiente espacio, línea, deje 2 líneas aunque sea, y si usted escribe muy grande, deje 3 líneas para que usted entonces marque los tonos con un lapicero. Usted le tira una foto y sube eso a la plataforma. No lo voy a poner a que lo hagan como yo le estaba mostrando ahora, porque ahí es más dificultoso. Pero le estoy diciendo lo que viene, porque a veces yo digo lo que viene y al otro día me están preguntando que dónde está para subir la tarea y le digo, pero yo te dije que eso venía, que esperara que yo lo pusiera en la plataforma. Entonces, cuando ya esté ahí, ustedes saben lo que hay que hacer. Finalmente, tenemos la lección 7. La lección 7 va a ser un cuestionario. Esa lección 7, yo voy a tratar de no abundar mucho en ella en el examen final. Solamente que esté ahí el cuestionario y quizá una pregunta básica de esa lección ya, porque no hay mucho tiempo. Estamos a 11 hoy. El ciclo está supuesto a terminar supuestamente al final, la última semana. Como nosotros vamos a dar el examen el día 25, así yo le doy tiempo a ustedes de que estudien, suban la última tarea que les quede y el día 25 ahí tomamos el examen tranquilo. Esa bomba, viene una bomba potente, mi gente. El Vamos a examen, la materia de fonética es la materia más difícil de la carrera, una de las más difíciles. Y si ustedes se dan cuenta, yo quiero que ustedes vean las personas que tienen 0 en alguno de los trabajos que hay ahí, que fue que no lo hicieron. Miren, el examen final vale 20 puntos. Las últimas 3 tareas que tenemos valen 5 cada una, son 15 en total. Traten de no perder esos puntos. Una estudiante me dijo a mí, pero miren, para que ustedes como estudiantes aprendan un poco. Una estudiante me dijo, en esta semana se le pasó, ella subió la tarea donde no era. Y yo le dije, bueno, pues pediste los puntos. Pero yo se lo dije en torno a Chercha por el grupo.
y de una vez me dijo que ella no entiende por qué ningún maestro, nunca los maestros entienden a los estudiantes. Entonces yo lo que me reí, porque yo le acababa de decir a los estudiantes que todo el que no había hecho una tarea, que la hiciera, me la mandara y yo le iba a poner la mitad de los puntos. Entonces me está diciendo que los maestros nunca entienden a los estudiantes. ¿Pero y qué más tú quieres que te entienda? Si te dije que toda la tarea anterior que tú no has hecho, la hiciera y que yo te iba a dar la mitad de los puntos. Entonces no sé a qué se refiere con entendimiento. Miren, aquí hay personas que no han hecho tarea. Esos son 13 puntos menos, 20, 25 menos. Seguimos aquí. Miren, 13 puntos menos, 20 puntos menos. Seguimos aquí. Ahí hay 8 y 12, 20 puntos menos. Y así sucesivamente. Ustedes, aunque vean, miren, ahí hay ceros también. Aquí hay otro 0. Aquí hay otro 0. Ahí hay 2 ceros, miren aquí. 0 aquí, 0, 0, que no hicieron esa tarea. Aquí hay 0 y aquí hay más. Y ahí está. Ahí está la prueba. Después que no vengan a pedir cacao. Bueno, y eso era todo. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por WhatsApp. Tengo mucho trabajo que corregir porque hay algunos estudiantes que me mandaron trabajo por WhatsApp y todavía yo no lo he corregido. No de esta materia, sino de otra en la cual nosotros estamos. Y esto es una semana en la cual tengo que ponerme en eso. Voy a escribir aquí que entonces nos toca el día 28. Ajá. Usted puede poner la de inglés de un prontito. ¿Cuál es esa? Inglés 6, Iván Espinal. Ah. Mira, y aquí hay una funda, yo creía que eran fundas de leche en polvo. Míralo aquí. De hacer de harina que viene preparada para hacer. Ok. Gracias. Alberto. Dime, Solorin, contigo terminamos. Disculpe, profe. Lo que pasa es que yo se me había escapado que usted dijo que si a uno le faltaba uno se la podía mandar. A mí me faltó una de inglés 6. ¿Todavía la tregua está o ya? Pero oye, pero eso hace una semana de eso, Solorin. No, yo entiendo, sí, pero pasa que... Sí, Profe, yo tengo una última pregunta. Ajá, ¿sobre la clase o el examen? No, del examen no. Yo estoy tranquila por ese lado. Okay. El sábado, en la materia de conversación inglesa, ¿usted nos va a enseñar la nota de esa materia? Sí, vamos a tener una reunión. Ok. En toda la materia yo estoy haciendo eso, porque como ya estamos al final, ya yo le voy mostrando lo que tienen y lo que no. Sí, profe, pero que sea medio tardecito, porque los viernes para los sábados, yo me acuerdo tarde. Ah. Profe, muchas gracias por eso, porque tenemos otros profesores que no son así realmente. Bueno, ya Sí, un eso estudiante se ve, me dijo a profe. mí, me dijo a mí que yo no entendía a los estudiantes, entonces voy a tener que comportarme como los demás, a ver si así es que se entienden. Bueno, mi gente, pasen buenas noches, se me cuidan todos. Hasta mañana. Ya ustedes saben, hablamos ahorita.